Bienvenidos entonces. Apenas cruzamos el umbral de la sala, a todos nos empiezan a golpear recuerdos y bueno, y también es un momento no solo de recuerdos para la buena memoria, sino de reencuentros. Esos reencuentros que nos hacen también llevar a ese tiempo que fue duro, difícil, doloroso, pero también de emociones muy intensas y donde también había un poco esto, ¿no? Esos lazos que nos vuelven a unir y que eran indisolubles, aún aunque hubiera compañeros que estuvieran en el exilio, compañeros que estuvieran en la cárcel, compañeros que estuvieran lejos, compañeras, sino realmente sentíamos un poco esa presencia continua, ¿no? Y hoy también entonces esta noche es para convocar a los que no están y también para volver a reafirmar esos lazos, tratando de que esto también se transforme en lo que soy, ¿no? Un encuentro y una comunicación de vivencias, de ideas y de lo que significó también no solo el teatro en aquel momento como lugar de comunión, sino lo que puede también toda la actividad cultural seguir todavía aportando a esos cambios tan necesarios que tenemos. Entonces va a haber varios compañeros de distintos momentos y también con distintas complementos de la historia que van a referirse. Y vamos a empezar hoy con Gerardo Caetano, que como historiador y cientista político, no solo también ha transitado por todo lo que ha sido ese periodo y ha hecho varios aportes a través de sus estudios y de la coordinación también con otros investigadores, sino también hay una cuestión generacional que también vivió ese momento y por lo tanto también sus referencias van a ir específicamente a lo que significaron los lugares y los espacios de cultura que sobrevivían en esos momentos. Y a partir de ahí también iremos desgranando recuerdos de los compañeros que intervinieron en esa etapa del teatro. Bien, Caetano enseguida nos llevó con toda su claridad y sus datos a esa época realmente, y si sentimos ese contexto inmediatamente aparecían las otras situaciones que todos habíamos vivido y también vimos la evolución que tuvo todo ese proceso, ¿no? Realmente lo volvimos a sentir porque a veces nos olvidamos, a veces lo ponemos y decimos, bueno, pasó esto y es la dictadura en general, pero vemos todos esos pasos donde siempre hubo realmente que forzar las cosas para que ellos se fueran debilitando. No fue simplemente una concesión, sino que realmente y que se agotó en sí misma, sino que fue realmente un enfrentamiento y que es verdad, todavía tiene sus ecos y seguiremos de alguna manera batallando en ese sentido, como tú decías, sin memoria no hay futuro. Ahora vamos a escuchar algunas de las testimonios de compañeros que vivieron esos años, ya más enfocado a sus vivencias, y eso también nos da un poco, porque el arte se nutre de esos elementos históricos y también de ese contexto, pero también de lo que han sido las pequeñas situaciones cotidianas, a veces en el momento de la creación, a veces en el momento de las relaciones con los demás, todo como eso influía en esa vida cotidiana, también el contexto de dictadura. Vamos a empezar por la compañera Alicia Restrepo, que es... Voy a pasar por acá, Luis, si me permiten. Sí. Le voy a entregar a Gerardo esto de parte de la institución, agradeciéndole la participación. Muchas gracias. Gracias. No, me voy a mantener de pie porque así soy más breve de lo que corresponde. Si no me siento y me acomodo y capaz que me quedo charlando. Bueno, Alicia, además de profesora de literatura, es actriz del Circular y se formó en el Circular justamente en el principio de los años 80, en esa escuela. Y una de las características de Alicia Restrepo es que todavía se mantiene en el Circular, lo cual también es un mérito enorme. Muchos nos hemos ido y ella no solo se mantiene, sino que además ocupa en este momento un rol de directiva. Entonces, bueno, ha sido una de las gestoras de este encuentro. Bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar, ya que seguimos con el tema del profesor Caetano, agradecerle porque inmediatamente que lo citamos, inmediatamente aceptó y le agradecemos muchísimo.
realmente. Y agradecemos a todos los presentes, y es una alegría que estén acá y reencontrarnos con otra gente que hace mucho que no vemos, por nombrar a alguien, a nuestro querido Hugo Leao, que estuvo en esta institución muchísimo. Un gran diseñador de luces y que estuvo presente en todos esos años que hacíamos referencia y que hacemos referencia hoy. Dicho esto, voy a relatar brevemente cómo ingresamos a esta escuela en el año 1980. En el año 1980 hasta 1984. Yo siempre digo, y Luis se ríe, que fue la escuela más larga de la historia de teatro circular, porque hicimos un prevocacional y 4 años. Y fueron realmente años para todos los que ingresamos. Nos inscribimos 300 y pico de aspirantes en ese momento, ingresamos 20 y pocos, y egresamos 16. 11 féminas y 5 varones. Incluso se invitó, nosotros no, invitaron a la comisión de escuela a Tabaré Rivero, que era de la EMAD, para que se acoplara a nuestro grupo, porque éramos muy desbalanceados en temas de género, y eso dificultaba mucho hasta la elección de textos, etc. Entramos con 20 años más o menos, y realmente recibimos, y hablo absolutamente ajena a todo lo que puede ser la autocomplacencia, ¿verdad? Y el autobombo, por utilizar un término más vulgar. Porque nosotros no éramos responsables de lo que se nos estaba brindando. Simplemente ingresamos y lo recibimos. Y nos apropiamos de eso. Pero nosotros cuando ingresamos acá, ingresamos a una institución que tenía 27 años de existencia, que tenía una historia, que tenía su proyecto artístico y tenía su forma de encarar el arte. Ingresamos realmente con un grupo de docentes, algunos de la institución y otros de afuera, excelentes docentes a nivel teórico, a nivel técnico, que no los voy a nombrar, porque si los nombro voy a caer en olvidarme de alguno y sería una injusticia, pero yo no puedo acá dejar de nombrar a uno, y con ese uno nombro a todos, que es Walter Reino. Walter Reino junto con Osvaldo, su hermano, en esos momentos fueron pilares de esta institución. Y Walter, que ya no está con nosotros, sigue estando con nosotros, permanentemente. Cada vez que ensayamos, cuando nos reunimos, nos reímos, contamos anécdotas, es parte de esto y está siempre acá. En esa escuela tuvimos también la posibilidad de hacer una obra para niños, que hicimos en 2 temporadas, con músicos en vivo, punto y coma, el que no te hacen broma, dirigida por Santiago Introini, que fue otra figura fundamental en esa escuela. Tanto es así que las escuelas, después de su partida de este plano, pasó a tener su nombre, las escuelas que vinieron después. Teatro Circular era una escuela y hacía 2 años ya había egresado otra, o sea que era realmente una postura muy clara y muy definida de apertura. Hoy en día también están en esta institución presentes desde entonces los compañeros Javier Lazarte y Denis Arañez, que estamos acá desde el año 80, ¿sí? También hoy vino otra compañera, la voy a mencionar porque que yo sepa vino solo ella, que es Laura García, que es una compañera que egresó con nosotros, que permaneció en la institución y que después siguió otros caminos. En este teatro no solo, y voy redondeando, no solo recibimos una formación actoral, artística, sino que recibimos algo mucho más fuerte y más profundo que nos marcó. Recibimos una escuela de democracia.
En este teatro podíamos decir lo que pensábamos, cosa que no podíamos hacer en otros ámbitos educativos, formales, ni no formales. Pensar lo que, realmente decir lo que pensábamos, y no solo decir lo que pensábamos, disentir, discrepar, estar en contra. Y ahí aprendimos a argumentar, aprendimos a defender nuestras ideas, aprendimos a convivir, y a convivir de una forma muy particular, a través de lo colectivo. Cuando afuera se cercenaba lo colectivo y se tendía justamente al aislamiento, al recortar todo lo que fuera el entramado de los vínculos y de lo que esos vínculos podían llegar a producir. Acá vivimos lo colectivo, no solo lo colectivo entre nosotros, sino lo colectivo con el público que asistía a las salas y que nosotros disfrutábamos viendo eso. Vimos cómo surgía el canto popular, vimos cómo se representaban obras que nos maravillaban, con actores que nos maravillaban, y disfrutamos mucho eso, y realmente fuimos privilegiados, absolutamente privilegiados, de poder estar acá. Agradecidos, por supuesto, a todos los compañeros que estuvieron y que hicieron posible todo eso. El Teatro Circular nos abrazó a todos, a los jóvenes que empezábamos a ver qué pasaba con todo esto, y al público en su conjunto. Y hizo mantener eso también viva, la esperanza de que las cosas fueran mejores. Bueno, no voy a hablar más. Muchas gracias. Ahora continuamos con Fernando Toja. Yo sí me voy a sentar. Sí. Él ingresa al Circular en el año 75, en esa escuela también, cuando se iniciaba ese periodo, pero que también mantenía parte de esas características que incluso, es bueno recordarlo en estos tiempos, era gratuita, además. Y los profesores venían a dar clases gratuitamente, ¿no? Cosas que solo se daban en ese contexto donde, bueno, había una entrega a determinada causa. Y bueno, Fernando es director y actor, y también ha participado en algunos espectáculos que hoy se nombraban tanto, como El Arreo y la Muerte, aunque estaba con una máscara. Sí, así que bueno, algunos de sus recuerdos vienen ahora. Bueno, este es un momento muy fuerte, muy emotivo, pero voy a ser breve también, voy a contar algunos hechos, pero quería sumar a lo que decía Alicia, al espacio de democracia total y de libertad, ¿no? Es una paradoja lo que estoy diciendo, pero adentro, acá en un espacio se respiraba libertad, la democracia, como decía ella, decidíamos cosas, y además fue un espacio de nuestra generación, que entró en el año 75, bueno, en mi caso estuve 20 años en el teatro, y creo que vimos todo ese movimiento también, teníamos grandes maestros, pues nombraba Walter, Osvaldo, que está acá, la zurraca que le decíamos, bueno, con muchas anécdotas que serían para escribir 2 libros o 3. Es muy rica la historia del Teatro Circular, los que nos precedieron, porque el Teatro Circular tenía de pasar la posta, como había escuelas y escuelas cada 4 años, reforzaba el elenco en su variedad. Y ni hablar de lo que se aprendía acá a nivel artístico, que esa era la misión fundamental, y a través del arte poder expresarnos en un momento tan difícil. Pero fue de puertas abiertas, porque acá, bueno, tanto popular como decía ella, teatro barrial, teatro joven, también nos reuníamos acá, seminario de dramaturgia, bueno, no voy a nombrar, pero grandes maestros como Malgrazo, otra gente más que también fueron integrantes de acá. Voy a sintetizar ahora, bueno, el Luis era compañero de mi generación, Ana Ponzo, que está por ahí, pero hay un hecho crucial. En el año 75, en el 76, como decía Miguel Caetano, hay un hecho que se cierra el galpón, y acá nosotros, bueno, estábamos
en una incertidumbre, sabíamos que estaba pasando, pero la directiva en ese momento decide, los compañeros que estaban al frente se van, ¿no? La abuela podía venir para acá, para protegerse, se van a Buenos Aires. Quedan la generación anterior, que era Juan Graña o Bolaños, y nos plantean a los compañeros que estábamos haciendo escuela, primer año, que iban a parar las clases. Nosotros dijimos que no, que nosotros queríamos seguir teniendo clases. Y bueno, ahí eso fue un hecho para nosotros que nos fortaleció y nos unió más. Esa fue una. Cuando cierran el galpón, una clase teníamos nada más y nada menos que en ética a la maestra Nelly Boitiño, y nos dio una clase el día que cerró el galpón, que bueno, fue como memorable en ese salón de arriba, que si esas paredes hablaran, una tremenda historia. Y el otro hecho también fue que la escuela de galpón había quedado en banda, pero esos compañeros se organizaron igual y Berto Fontana les dio clase en el Montevideo Player, que queda ahí por Paysandú y Libertador. Y le pide Berto, estaban haciendo teatro clásico español, le pide a Berto le pide a Walter Reino que le haga las luces, porque Walter diseñaba luces también. Y Walter vio el examen y los vio a estos estudiantes y les propuso integrarse a la escuela, porque éramos la misma generación. Y de allí vinieron algunos compañeros, de los cuales egresaron 4, más 7 que egresamos nosotros, formamos la escuela de circular y egresamos 11. Luis, Ana, buenos compañeros que ya no están, como el querido Walter Echandi, que venía de esa generación, y otros más, Ángel Medina, un querido compañero acá de circular, bueno, por no nombrar toda la gente que ha pasado por este teatro. Pero fueron como 3 hechos que yo quería contar, que fueron, que lo vivimos, y es una paradoja, voy a insistir, pero acá adentro, no solo el teatro circular, hago el caso, pero hablo con todos los compañeros, nos formaron como artistas, es un agradecimiento eterno, sino que nos formaron como seres humanos, nos hicieron mejores personas, con el error y el acierto. Pasar no solo por estos compañeros tan queridos, sino por los autores, los maestros, lo que veíamos, las obras, la calidad que tenía sus obras, y la fiesta que era acá adentro, canciones por la siesta, canto popular, bueno, esto era, y también la diversión, es paradójico, pero nos divertíamos mucho acá adentro, con las famosas circulariadas, donde hacíamos las parodias de todo el año y todo el teatro nacional. Solamente agradecer, este es un momento hermoso, agradecer a los compañeros que nos formaron, a este querido teatro, que bueno, tiene una magia que tiene, y bueno, los hermanos que me han dado, las hermanas, y la formación que les agradezco eternamente, lo llevo en mi corazón, y bueno, muchas gracias. Ahora seguimos con Rodolfo da Costa, que se vino para acá. Que estaba en la escuela. No, Rodolfo da Costa. Yo tenía que hablar, Sí. Yo tenía que hablar. Rodolfo da Costa, hoy integrante del Galpón y actor, pero también músico, muchos lo recordamos como músico. Había entrado en el 75 también en la primera etapa de esa escuela a la que hacía referencia a Fernando, pero quisimos también que él estuviera especialmente, porque ese año fue un año ya que se anunciaban cómo iba a seguir un poco el panorama represivo, y él se exilia en ese momento, se exilia en México, y a partir de ahí se integra al Galpón. Entonces queríamos que también tuviera ese otro aspecto, porque justo hoy hablábamos, ¿no?, de la patria peregrina, y bueno, el tema del exilio, y que eran compañeros también muy cercanos a nosotros. Bueno, yo entré a vincularme al teatro aquí. Mi primera incursión en el teatro fue acá, impulsada por Walter. Yo cantaba, tocaba guitarra y cantaba, y un día me dijo: vos tenés que hacer teatro, tenés que venir para acá. Yo tenía igual una relación con el circular, y bueno, empecé la escuela
con los compañeros, todo un grupo muy lindo. Y el circular a mí es una marca que tengo hermosa, ¿no? Porque, como lo decía Toja, no solo hacías teatro, sino que hacías muchos amigos, hablabas mucho de la cultura, fue momentos de mucha efervescencia, ¿no? Y el circular era una caldera ahí, con gente como muy importante, ¿no? Curi, Mercedes Rein, inclusive cuando nosotros empezamos a hacer la escuela, que yo desgraciadamente me tuve que exiliar, yo salí a estar preso y me vine al circular, y al poco tiempo me tuve que exiliar. Y habíamos, antes de estar preso, cuando empezamos la escuela, había una cosa muy interesante, que habíamos empezado a hacer un intercambio con la escuela del Galpón, no sé si usted se acuerda. Con fútbol incluido. Ahí va, que empezamos con unos partidos de fútbol en frente a Quibón. Walter era el golero del circular y era un desastre, decía el golero está con la mano, era un desastre. El juez además. Era claro. Ganaban siempre. Sí, además el juez, entonces, FAO que había era Golero. Era más fuerte. hacía de juez también. Bueno, fue una época muy linda, es decir, ahí vino Echandi para acá, bueno, ahí empezamos a que Atahualpa viniera a dar clases acá, Curi iba, todo eso se fue, la dictadura como siempre, es decir, el fascismo no crea cultura, es decir, como decía Goebbels, ¿no? Es decir, me hablan de cultura y agarro la pistola. La cultura, y en este país ha sido un arma muy potente. El canto popular, lo que fue el canto popular acá, el teatro mismo, el teatro independiente. Había una persona muy importante de la cultura que decía que en este país no se podía hacer cultura sin la izquierda, cosa que tenía mucha razón. Porque el fascismo no crea cultura, no crea belleza. Entonces, y el teatro en este país, bueno, toda una larga trayectoria. Entonces nosotros llegamos acá, impulsados un poco por el Walter, que éramos muy amigos, y empezamos a hacer una escuela que sin duda tenía grandes profesores, ¿no? Y el teatro te acogía no como... nunca te sentías que estabas haciendo la escuela y no tenías contacto con los demás actores y con lo que era el teatro, sino que nos permitía andar por acá y ser parte del hecho artístico, ¿no? No estaba separado, ¿no? Y eso te enriquecía mucho, más allá de las razones que teníamos personales con alguna gente. Yo después, bueno, desgraciadamente, me despedí acá de los compañeros en el hall y sabía que me tenía que exiliar, y tuve la gran suerte, porque sí, fue suerte, de estar en el sótano de la embajada, y bajar Rubén Yáñez y Braidó y Galup a invitarme a integrarme al Galpón. Yo me iba para México, no sabía hacer otra cosa que cantar un poquito y hacer un poquito de teatro. No tenía ningún oficio, entonces bueno, para mí fue bárbaro, fue maravilloso, y de ahí todo surgió porque Galup había visto las muestras de la escuela. Yo llegué a hacer 2 muestras de escuela. Una fue un break que hicimos acá, y era Omar, era el arte escénico, y Cacho Martínez, otra personalidad entrañable del teatro circular y del teatro en general, un hombre muy generoso.
O sea, nosotros agarramos una etapa realmente maravillosa del teatro. Desgraciadamente, bueno, yo me tuve que exiliar y tuve la suerte de encontrarme con el Galpón y estar los 9 años trabajando allá. El Circular y el Galpón, es cierto que el Teatro Independiente tiene muchísimos grupos, ¿no? La Canguela, pero el Circular siempre fue un bastión durante la dictadura, donde la gente no solo venía a ver teatro, sino a encontrarse, ¿no? Poder conversar en el hall y verse. Había un público muy particular, muy circulero, muy adherido al teatro. Y se hacía un teatro no solo con compromiso, sino con un nivel artístico muy alto, ¿no? Muy alto. Algunos mojones como puede ser El Herrero y la Muerte o Doña Ramona, puntales en lo que fue la historia del teatro independiente, ¿no? Pero para mí fue más que nada inclusive cuando salí, estar preso, venir acá, estar acá, ser recibido, conversar, tener un lugar donde hablar. Estamos hablando de épocas muy difíciles, ¿no? Oscuras, y donde no sé, salías de estar preso, rapado y sin bigote y no te conocía ni tu madre. Yo tengo una anécdota que cuando me soltaron aquí en la plaza, y lo que ahora es el bar de La Onda, ahí le pedía al gallego, como decíamos que eran todos los bolicheros, eran gallegos, le pregunté al gallego si no me dejaba hablar por teléfono, y después me di cuenta que claro, un tipo pelado con un colchón y cosas, no venía de misa, no venía del paseo por Montevideo, estaba regalado. Y el tipo me dejó hablar, me acuerdo. Y me vinieron a buscar mi cuñado y un amigo, Jurkovic, y se fueron. Pasó como una hora, le pedí otra grapa, diciéndole que la pagaban, y ya empecé a desconfiar, digo, este hombre me va a decir que le estoy mangueando. Me peleé para manguear el grapa. Y no, habían venido y claro, no me habían reconocido. Porque claro, yo no, pelado y sin bigote. Y el Circular siempre fue muy solidario, muy solidario. Cuando nosotros vinimos del exilio, vinimos a trabajar a San Martín, me acuerdo que Walter dijo, che, mire que este es nuestro, dijo el Galpón. Y yo vine y sí, me contrató el Circular con un cargo que no, jefe técnico, pero bueno, eso me pagaron, todo, digo, esas son cosas que no se olvidan nunca más, son gestos de solidaridad muy fuertes, y el Circular siempre tuvo esa cosa, inclusive nosotros recorriendo América Latina, haciendo teatro, me acuerdo que en Guatemala el Circular había dejado una marca bárbara, habían estado viajando haciendo una gira, y había estado el Circular ahí y había dejado una marca bárbara, de buen teatro, de compromiso, y bueno, mi experiencia con el Circular se va conmigo sin ninguna duda, ¿no? Grandes amigos, un periodo difícil, se hacía teatro con este señor acá adentro, y se hacía buen teatro, y además un poco muy brechtiano, ¿no? Es decir, cuanto más compromiso, mejor nivel del teatro, ¿no? Acá nunca se hizo un teatro panfletario, siempre un teatro con un excelente nivel y un excelente compromiso, y a su vez, como decía Abres, cuanto más compromiso, el nivel artístico tiene que ser mayor, ¿no? Así que redondeamos. Sí, hay no, varios. ya termino. Porque hay varios. La lista.
Queremos saber lo que hiciste Jesucristo. Paciencia. Ahora, Carlos Frasca, actor de Circular y ya de las épocas de fines de los 60, o sea que él estaba ya cuando nosotros llegamos y también continuó durante muchos años y participó en grandes espectáculos. Yo mismo como espectador, antes de entrar al Circular, recuerdo haber visto Los Días de la Comuna de París en el 72 y que fue un espectáculo que también me marcó y me llevó un poco al deseo de estar acá, y Carlos Frasca estaba ahí y después continuó, y ya ni hablar de L'Herrero y la Muerte y muchos otros, que trabajó mucho muy cercano a Curi, sino Esperando la Carroza es uno de los que también hoy queremos recordar a través de las vivencias de Frasca. Yo quiero hacer una advertencia que lo mío va a prescindir de toda reflexión histórico, social y política, porque sería, porque no estoy capacitado y porque además amaneceríamos aquí, yo diciendo, divagando. Tengo que aclarar que yo entré en el año 1968, invitado por Grasso, y el elenco era la selección uruguaya de teatro. Eran monstruos, no los voy a nombrar, pueden recurrir al Centro de Documentación del Solís, ahí van a ver el elenco que tenía Lorenzaccio de Alfredo Miché, dirigida por Grasso. Bueno, no se puede saber lo que se aprende trabajando con los grandes. Eso es un principio. Lo otro es, el Circular siempre tuvo una tradición de calidad, desde siempre, ¿no? Tuvo su corriente de público, los altibajos como todo el mundo, bueno, pero era, yo como espectador, además, mantenía siempre el nivel y la innovación, los textos, algunos textos de vanguardia, recuerdo El Rumor de Boris Vian o Lenucía, en fin, varios. Quiere decir que en el año 73, 12 días después del golpe, hicimos una ceremonia que se llamó Operación Masacre. Y lo que pasó fue posiblemente una anécdota que cuente Osvaldo, de un pasacalle que había acá. Y de ahí en adelante, acá adentro, la incertidumbre mía. Bueno, vamos a hacer esto, ¿qué hacemos? Lo otro, seguimos un poco tanteando, ensayo, error, en fin. No fue demasiado. El 14 de noviembre de 1974, con el golpe de un año y casi un año y medio, un año y fracción, se estrenó Esperando la Carroza. Yo tuve el privilegio de estrenarla, de hacer la primera función y junto con otros dos compañeros hacer la última función, porque hubo personajes que fueron sustituidos. Tuviste 3 mujeres. Sí. Esperando la Carroza. ¿Cómo no? Yo les quiero decir que, como se ha nombrado acá, fue un privilegio. No se puede narrar, no se puede narrar. A partir del estreno, el Circular se inundó de gente, de público. Se inundó. Más de un año, y se repuso durante varias temporadas hasta el año 79. No fue ininterrumpido, fue
por temporadas. ¿Y qué pasó? Aparece un texto de un gran dramaturgo, de Jacobo Langsner, un dramaturgo uruguayo, luego fue rioplatense, y la dirección de una sabia dirección y versión de Jorge Cuy. Y el primer día de ensayo dijo: esto es absolutamente en serio. Ríanse todo lo que quieran en los ensayos, pero la obra y el texto se hace absolutamente en serio. Recoge la idea del grotesco de Armando Discépolo, que es un poco, o no, el fundador, aplicado a ese texto estupendo, en que la situación, que además está sacada de la actualidad del 74, llevada al 62, porque una familia en el 74 reunida un domingo a comer ravioles, algo de política tiene que hablar, o pelearse. No, brechtianamente o además convenientemente llevada al 62, en que era otra cosa. Lo que ocurría es esa cosa descarnada y que afloran las contradicciones más grandes del ser humano y de las personalidades, y que se enfrentan en ese ambiente, es que produce no es mía la descripción, la risa de tapándose la boca. El que se ríe de una situación terrible, pero para que no se den cuenta de que se está riendo de una cosa, al final, la regresión de una de las hermanas de la familia que gatea en el escenario, la hermana pobre, Emilia, diciendo: mamá, quiero mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Eso es cerca del final. Y la explicación de Cury, del cual aprendimos muchísimo, es esa idea de, por un lado, animalización, regresión, y la idea esa de hacerlo absolutamente en serio para que produjera ese efecto que reunió a tanta gente acá adentro durante tanto tiempo. Yo creo que siempre fui medio llorón y ahora con esa peor. Pero es muy emocionante. Yo creo que Gerardo dice, se estrenó El Herrero de la Muerte, a mí me saltaron las lágrimas. En el año 81. Yo tengo mucha memoria, me acuerdo de muchas cosas, pero dije que me iba a ceñir a eso, a las indicaciones, a cómo debía mostrarse esa familia y la situación terrible que plantea y voy a hacer una frase hecha, la pluma genial de Jacobo Langsner, y la conducción y la interpretación en general, pero destacada, de las tres hermanas, de las tres cuñadas, quiero decir, porque son tres cuñadas, casualmente, y que son
alrededor de ellas todas grandes actrices. Inclusive cuando el personaje de Elvira, Nidia Telles lo dejó, entró Nelly Antunes, siguieron ella, Gloria de Masi, Susana Castro y después Cecilia Baranda. Bueno, eran el sostén y la situación no se podía, ¿qué se podía hacer con tanta gente, hacíamos 2 funciones los sábados, 2 funciones los domingos, y seguía, era alegría, en plena dictadura, y era la finalidad del teatro, mostrar un producto, pero también reunir a la gente sin necesidad de pedir permiso en la seccional. Yo lo voy a dejar por aquí porque esto fue todo muy emocionante. Tal vez lo que faltó aquello de la carroza, la famosa llamada a la comisaría. Sí. Porque justo que hoy mencionábamos al siniestro personaje que venía aquí, una de las observaciones que hizo fue que en Esperando la carroza se llamaba a la comisaría y el comisario no estaba. ¿Cómo es posible que... Y dijimos, no, lo sacamos, dice que le dijo Walter, ¿no? Y después al final nunca se sacó, porque él nunca más vino a verla, por suerte, de nuevo, ¿no? Pero... Peor. El comisario no está, y el segundo, debe con alguien que pueda hacer una... no hay nadie. Tal cual. Era un ataque a la autoridad. Era en el año 62. Sí, genial. Bueno, ahora llamamos a la compañera Isabel Legarra. Que Isabel, bueno, actriz y también es de la escuela, es egresada de la escuela anterior a la del 75. Y hizo toda estaban Esperando la carroza, era la joven de Esperando la carroza. La nena. Y hizo su carrera aquí con doña Ramona también. Con doña Ramona, por supuesto, un granito. Y después siguió su carrera en la Comedia Nacional. Lo interesante es que ahora ella, que ha terminado esa etapa en la Comedia Nacional, ha vuelto al circular y tiene en este momento una obra en cartel, El árbol de Lisa, que es de Cecilia Baranda, y bueno, se ha dado una redondez también en esa etapa, ¿no? Bueno, yo entré al circular con 17 años, sin saber nada de nada, y realmente yo me siento un producto del teatro circular porque me fui con 36 y aquí aprendí todo, no solamente desde el punto de vista teatral, sino también desde el punto de vista afectivo, porque realmente yo me considero hermana de... No, flaco, poquito. Toda. Una hermana menor. No. Yo pensé que iba a estar más al final. Lo que yo quería hoy era agradecer al público anónimo. Yo la verdad que siempre tengo necesidad de verlos, ¿no? Pero cómo nos acompañaron todos esos años, cómo aceptaron todas nuestras propuestas, y cómo entendieron todo lo que no decíamos, ¿no? Que era muchísimo. Y nos permitieron hacer una de las cosas que yo aprendí acá también, y es el cometido del teatro, que es reflexionar, cuestionar, ser rebelde, preguntarse qué voy a hacer, para qué, para quién, cómo lo voy a hacer,
¿no? Pero siempre con un objetivo de cambio, de provocar un cambio. Y acá los compañeros el otro día me decían que nosotros teníamos un programa que era, hacíamos socios, porque claro, necesitábamos plata, y nosotros tuvimos en aquel momento 5.000 socios. Más que Peñarol. Más que Peñarol. Más que Peñarol, sí, mucho más. Eso era lo que yo tenía ganas de decir hoy. Y a cada uno de esos 5.000 les agradezco en el alma, porque realmente era una cosa, una comunión que había con el público, un entendimiento que había, que nos hacía sentirnos bien, nos hacía sentirnos felices, nosotros que veníamos de la calle mirando para atrás, siempre mirando a ver quién viene atrás, tratando de andar, ¿no? en grupito, entrando a un bar y sin saludar a nadie. Entonces cuando bajamos la escalera nos venía como una cosa de confort, de abrigo, aunque después nos enteramos que el caramellero era Tira. Y nosotros lo mirábamos como si fuera un viejito que parecía Papá Noel. Y resulta que el yerno que le venía a ayudar a vender los caramelos, a sostener la bandeja, trabajaba en inteligencia de enlace. Eso nos enteramos Mucho después. mucho después. Hoy que hablaba de la delación, Sí, lo mucho terrible que era después. esa Él imagen. me lo dijo en el Parque Rodó, que me lo encontré un domingo en un concierto de la banda sinfónica, y me dijo, te tengo que contar algo. Y me lo contó. Quiere decir que fue como una especie de expiación de él necesitaba eso. Pero nosotros nos sentíamos bárbaros pensando que él estaba ahí, que quería saber si iba a haber intervalo o no en la obra que nosotros íbamos a hacer. Claro, para vender los Bueno, caramelos. nada, agradecimiento a los 5.000 socios. Ahora seguimos con Cecilia Baranda, Acá está. actriz y directora y ahora dramaturga. Y ella se formó en realidad en la EDMAD, pero se integró al Circular allá en el año 76, por ahí. 75, 76 y continúa hasta ahora. Y además ella, como actriz, se integró en un momento que es importante también, interesante señalar, que fue cuando en medio de todo esto hubo un desafío mayor que fue fundar la sala 2, ¿no? Hacer la sala 2 en ese momento, o sea, no solo tener cuidado con lo que se estaba haciendo, sino agrandar las posibilidades, y era una apuesta riesgosa. Y Cecilia fue protagonista de esa obra que la dirigió Omar, con la que se inauguró la sala 2, estaba el viejo taller de Torres García, que era la obra medida por medida de Shakespeare, dirigida por Omar Grasso, y Cecilia era una de las protagonistas. Bueno, yo la voy a hacer cortita y al pie, como decimos nosotros, ¿no? Cortita y al pie. Yo voy a hablar de algún momento de luz y momento de sombra. De luz voy a hablar porque no puedo dejar de mencionar, como ya se mencionó acá, el aporte importantísimo que fue Jorge Curi y Mercedes Rey. Y Omar Grasso, por supuesto. Jorge y Mercedes Rey eran magos, porque sabíamos que no podíamos decir determinadas cosas porque teníamos censura, pero ellos eran magos, porque ellos tomaban una obra clásica, por ejemplo, Los Comediantes, o tomaban una obra contemporánea, o tomaban cualquier texto y encontraban dentro de esa obra, aquellas frases, aquellas cosas que podían transformar para poder decir aquello que nosotros no podíamos decir, y así lo entendían los 5.000 socios que decían esa bendita más nosotros que venían. Por un lado está eso era la luz, y por otro lado estaban las sombras también estaban las sombras. Yo me integré acá, yo venía de la Comedia Nacional, de la escuela de la Comedia Nacional, me vine para acá y muy gurisa, estaba en un taller de dramaturgia de estas que organizaba Omar Grasso,
Y acá en el teatro se estaba haciendo una obra de Jorge de Nevi que dirigía Carlos Aguilera, que se llamaba La muerte de Tarzán, que trabajaban Julio Calcaño, la querida Norma Quijano, compañera del Galpón, que vino a trabajar con nosotros durante muchos años, y María Silva, otra compañera del Galpón. Un día estoy en el taller de dramaturgia y aparecen Aguilera, que dirigía la obra, y el flaco Rey, ¿no? El flaco Walter, no el flaco este. Aparecían y me dijeron, Cecilia, 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 me dice, mirá, parece que María se va a asilar en la embajada. ¿Vos te animás a sustituirla? Y yo le dije, sí, claro. Bueno, acá está la letra, no sé qué. Y yo tenía una memoria, en aquel momento tenía una memoria privilegiada. Entonces estudié la letra y salí al toro, como le llamamos nosotros, salí al toro a la noche. En la propia noche en que nos contaron eso, yo salí al toro. Pues el señor Alén Castro vino a buscar a María Silva. El señor no proyecto. El señor Alén Castro vino a buscar a María Silva. Y Walter lo atendió y le dijo, no sabemos dónde está. Así con esa cara de boludo que ponía, no sabemos dónde está. Y Alén Castro le decía, sí, ustedes sabían, no sabemos, tuvo que sustituirla esta chiquilina, pero no, ustedes sabían porque esta chiquilina no se pudo aprender la letra tan rápido. Dice, lo que pasa es que ella tiene memoria, la única verdad que dijo el flaco, que ella tenía memoria. Por un lado estaba eso, pero habían venido a buscar a María Silva. Y Alén Castro venía siempre. Y muchas veces venía y decía, en un elenco estábamos ensayando y decía, fulanito de tal no puede trabajar, yo sugiero que no trabaje. Venían a dar terror. Este no puede trabajar, este sí. Y nosotros decíamos, nosotros igual vamos a seguir ensayando, pero miren lo que hacía Alén Castro. Bueno, yo le voy a hacer algunas preguntitas, ¿no? A ese actor o esa actriz que no quería que trabajara. Y se iban a lo que nosotros de ahora tenemos la biblioteca, que en aquel momento era, no me acuerdo si estaba en la administración, estábamos nosotros, nos reuníamos, no me acuerdo. Y ahí le hacía algunas preguntitas y nosotros en el escenario seguíamos ensayando como si ese actor estuviera. Contestábamos, hablábamos como si él hablara. Era otra manera de resistencia también. Eso lo estábamos viviendo permanentemente. Pero así todos seguimos haciendo las cosas, seguimos haciendo teatro. Era la forma de resistir que teníamos. Nada más, muchas gracias. Ahora Miriam Gleicher, queridísima actriz del Galpón de toda la vida, de ahora también. Me siento, pero igual va a ser rápido. Que ella padeció la cárcel, igual que su compañero que está aquí también, Pupi Furcade. Y queríamos también un poco recordar el momento cuando tú saliste, que enseguida te pudiste trabajar aquí en el Circular y junto con Curi hicieron aquellos espectáculos maravillosos, entre otros, del Pobre Bebé, donde no solo estaba presente Brecht, sino toda la ductilidad musical que era necesaria para ese espectáculo. Muy bien. Sí, bueno, nos tocó con los compañeros del Galpón no poder ir al exilio porque fuimos los únicos que quedamos presos. Cuando me agarraron, la primera etapa que me agarraron es por la consagrada libertad, que evidentemente les había caído ahí. Hablar de libertad en época de dictadura o previo a la dictadura es terrible, realmente. Y bueno, nos tocó esa etapa en la que Brecht estaba siempre presente, estando presa, porque Brecht toma todos los temas y de todas las épocas que a uno se le puede ocurrir. Es decir,
la época que uno está presa, la etapa de la tortura y los médicos que avalan todo eso, siempre me venía, y siempre lo cuento porque es algo muy especial, el poema de Brecht, que decía: aquí están los señores médicos, servidores complacientes del Estado, se les paga tanto la pieza y ellos deciden lo que les mandan los verdugos, son los que deciden cuando uno lo tiene que seguir torturando. Eso lo aprendí en tercer año de escuela del Galpón, donde hacíamos Terrores y Miserias del Tercer Reich, y una de las canciones era esa con música de Biglietti. Estuvo presente toda mi vida Brecht, en los momentos felices y en los no tan felices, que hacían que uno hiciera el distanciamiento brechtiano y pudiera bancar todas esas cosas. Bueno, salgo de ahí después de año y medio. Mi ex compañero estuvo como 5 años, pobrecito, aguantando, pero el humor lo hizo aguantar, porque siempre el humor lo mantuvo. Salgo y seguro me encuentro guacha, porque haber estado en el Galpón estaba mucho más tiempo que en mi propia casa, todos los días, y salir y encontrar que no está más el Galpón y no se puede hablar con la libertad que uno hablaba y no sabes quién tenés al lado. Y el tema de lo que significa el teatro y lo intrínseco del teatro, que hace que los actores tengan un sentido de solidaridad muy grande. Y cuando salí, casi inmediatamente, a los pocos meses, y fue lo que me sostuvo incluso en la espera de mi compañero, me invitaron a trabajar. Recorrí todos los teatros de Montevideo, absolutamente todos. Pero además, aparte de Cinemateca y otras cosas, yo venía al Circular a ver los espectáculos, y para mí era venir a casa. Me encontraba con los compañeros, con Curi, que había sido mi profesor, Mercedes Rein, que había hecho todas las traducciones de Brecht del Galpón, compañeros de la escuela que estaban, los compañeros eran mis hermanos, totalmente. Y ver los espectáculos de resistencia que se hacían era muy conmovedor para mí. Yo me sentaba en las butacas a verlo, esperando la carroza, el herrero y la muerte. Todos los cantantes de canto popular, que los veía todos en estas salas, era realmente una fiesta. Uno aprende en la desgracia, y a pesar de que no se podía hablar, estar acá y sentir eso y los teatros llenos, uno puede tener felicidad profunda en medio de momentos duros, porque la vida puede más. Y cuando uno pasa esas cosas, las ganas de vivir son tan fuertes que uno disfruta 10 veces más de ver al público, de ver a los compañeros haciendo las cosas que hacían con la valentía, ¿verdad? Donde se decían las cosas más increíbles, con mucho más nivel artístico todavía, porque como no se podían decir explícitamente, tenían un nivel teatral impresionante, las puestas y los textos. Entonces fue una época muy rica, con Cinemateca, con el canto popular, con el teatro circular, todos los teatros, pero el teatro circular es la punta, que hacía los compañeros de mi teatro en el exterior, peleando para que la dictadura cayera, recorriendo el mundo, y los compañeros acá resistiendo. Era un acto de valentía muy grande. Y hablando del miedo, a pesar de Alain Castro, teniendo la presencia continua de Alain Castro, los compañeros seguían diciendo cosas. En el año 79, voy a tratar de hacerlo rápido, año 79, 25 años del teatro circular. Se hace en el Teatro Liceo
un festejo. Año 79. Llenito, llenito. Y estaba, creo que estaba ella, estaba Poli cantando canciones de Brecht, estaba creo que Banquero. Me invitan a mí a cantar también. Fue una fiesta. Ya Bertolt Brecht y las canciones de Brecht. Luego, año 82, Fernando Condon, con el que hicimos una hora ayer de noche de charla, recordando todas estas cosas, charla telefónica a las 12 de la noche. Está por ahí, Fernando Condon. Él tiene que hacer una charla sobre Brecht y las traducciones de Brecht. Y con Carlitos Silveira y con él, creo que estaban los dos en ese momento, Carlos Banquero, también compañero del Galpón, que luego se integró al Circular cuando el Galpón no estuvo, hicimos una cantidad de canciones de Brecht. Y año 83 me llama Curi, que estaba preparando, no con el Circular, sino era un espectáculo personal de Fernando Condon, Carlitos de Silveira, Curi, Mercedes Rein, que estuvieron armando un espectáculo, y Derby Vilas en la producción. Piden el Circular para hacer el espectáculo y me invitan a trabajar. Fue como respirar, me daba ganas de reírme a carcajadas. Así como salí, cuando yo salí de estar presa, vivía cerca de la playa, me fui, creo que ese mismo día, sola, en invierno a la playa, y me puse a cantar a los gritos en la playa Pocitos, con una felicidad enorme. Cuando me invitaron acá fue otro grito de libertad impresionante. Fue hermoso, una orquesta de 5 músicos de primera, Echenique, Miguel Pose, Gregorio Bechstein, Carlitos de Silveira y Fernando Condon, que ellos dos dirigían el espectáculo, Curi dirigiendo. Un goce lo hicimos en Sala 2, entre semana, compartiendo fines de semana con Doña Ramona, que nos Usaban prestaron usábamos el mismo piano y usábamos además el vitró ese que nos vistió a nosotros también, la solidaridad impresionante, y lo hicimos de agosto a diciembre. Luego pasamos a la Sala 1 de enero a marzo, o sea que tuvimos como 8 meses. Ahí sí, fin de semana, teatro lleno. Fue un goce, el público lleno. En el 73 ganamos el Florencio a mejor espectáculo musical. Recorrimos el interior del país. En la otra sala siempre estaba el canto popular. Entonces corríamos para ver a los otros compañeros, a Rubén Olivera, Rumbos, los que iban cantando. Y la emoción tras emoción, tras el miedo de la calle, sentir acá ese aire de libertad, la cultura, la belleza, es impresionante, impresionante. En el año 2004 se hace el festejo del 50 aniversario del Circular y hacemos con Bolani las canciones de Brecht, que dirigía eso, el corto Buscaglia, y lo hicimos en la Plaza Libertad. Digo, lo que nos ha acompañado Brecht, lo que me ha acompañado a mí el Galpón, trabajé acá, 7 obras hice en el Galpón, en el Circular, perdón. Para mí lo que pasa es que son mis hermanos en mi casa, ya no sé si es el Galpón o el Circular. Agradezco muchísimo. ¿De qué? También eso. ¿Te animás? Yo no me acuerdo. ¿De redondear? Dale. No me acuerdo. Un pedacito, porque no me acuerdo. Sí, pero saqué un pedacito. Señores que me ven fregando sin cesar y sirviéndolos a ustedes,
Me dan una moneda y me miran al pasar, me ven tan andrajosa, desprecian mi humildad y no saben que yo espero siempre. Y no saben que yo espero siempre. Qué bien. Y ahora seguimos por el canto, para recordar lo del canto popular, y tenemos a Ernesto Clavijo. No es que cante. No va a cantar. No va a cantar. Después de esto, imposible. Gran compañero, integrante del circular durante muchísimos años, y él se encargaba especialmente de coordinar lo que fueron las actividades del canto popular acá en nuestra sala. Entonces, por eso también queríamos que traer el recuerdo y parte de su testimonio. Sí, fue más que presentar espectáculos artísticos que los presentábamos, era un acto de militancia política, porque realmente los espectáculos de música popular se hacían en la sala chica y convocaba a la gente a escuchar lo que no se podía escuchar en otro lugar, o que no se podía, o que se recordaba. Y eran actos militantes realmente. Yo personalmente creo que todas las funciones se agotaban, porque realmente la gente tenía necesidad de oír canciones de uno, de otro, o un cantante. El Choncho Lazaró fue una persona que trabajó enormemente en eso, Rubén Olivera, los que iban cantando, y nunca se suspendió la función, porque se congregaba la gente con una ansiedad y una necesidad de oír lo que te cantaban ellos, que era como reverdecer la libertad, porque si bien creo que Alén venía, igual que Reino, muy sabio, Alén Castro, que era la inteligencia que venía, Walter se lo llevaba al lindo bar a tomar algo, siempre. Por suerte, no estaba ni para ver quién llegaba, ni para ver qué cantaban ni lo que se cantaba. Era una maravilla. El flaco en ese sentido fue de una humildad y una entrega en la defensa de estos actos que vale la pena recordarlo. Tuvo muchos años y creo que además el ciclo de música popular tuvo declarado como mejor, varias veces como mejor espectáculo, porque venían todos los cantantes de música popular que no podían, no tenían otro espacio para cantar. Un desarrollo muy importante de los músicos y creo que para la gente también un aporte espiritual de poder sentarse y oír cantar a los que no oía cantar en la radio, y no lo podía ver ni en la televisión. Entonces acá venía y bueno, escuchaba canciones y cantantes que no se oían. Creo que nada más, no tengo mucho para decir. Porque bueno, el Teatro Circular y los Reinos son uno, ¿no? No, estoy bien. Bueno, Los secretos de los reinos, porque ellos contaron un cuento, ahora yo voy a contar otro. Bueno, en el circular ya contaron todo lo que era, pero tengo, para contestarle lo de Frasca, tengo dos cuentos, porque si no tengo varios, si no hago un espectáculo, pero voy a elegir dos nada más. Que era, acá se estrenó Operación Masacre, ¿verdad? Dirigido por Cubri, y pusimos un cartel que llegaba del Ateneo al edificio de la plaza enorme que daba a la plaza, las letras, que se llamaba Operación Masacre, en plena dictadura. ¿Te das cuenta? Operación Masacre, era terrible. Y nosotros, qué bien, qué satisfacción, los veíamos. Después, con el tiempo, no sé cuándo, vino una orden que hay que sacarlo. Hubo discusiones, hubo dudas, lo hacemos, y colocar un pasacalle es muy fácil, pero sacarlo era dificilísimo. Entonces con Walter, que discutíamos, esto que el otro, decíamos, hay que sacarlo, y realmente tuvimos que sacarlo.
pusimos una escalera larga del otro lado y otra que era unos alambres que llegaban del otro, y el cartel era impresionante. Sacamos, cuando iba a sacarlo, veo un general. Rondó. ¿Qué era? Rondó, el general Rondó. Y yo, bueno, que era, viste, débil, no era de los, viste, con miedo, vivíamos con miedo, era todo con miedo, hago así, se me enreda el alambre en el cartel. Hago así y el cartel hace boom. Mentira, no, por supuesto. Esto es para explicar que no estaba en contra de si no tenía que hacer toda una especie de denuncia. Yo tenía una pincita, agarro el cartel, lo bajo y lo tiro abajo con todo. Es decir, era como una venganza de lo que estaba haciendo, que me parecía terrible sacar ese cartel, y yo tengo todavía secuestrado al general Rondó. Lo tengo en el sótano. Como una venganza, ¿no? Ese era un cuento, bueno, y el segundo, ¿me dejas contar? Sí, claro, el del artista. El artista. Claro. Eran tres. Eran tres. Cuento uno que Walter, que me cuidaba, siempre me cuidaba, y me decía, bueno, ahora me decís, vos, si te agarran en la calle, vos sos un artista. ¿Cómo? Sí, porque viste que, y decís que no entendés nada de política, que sos un artista, viste que son volados. Viste que los artistas son volados. Vos si te agarran sos artista. No, Walter, mirá, es bravo, porque ¿qué pasa? No soy artista, porque yo trabajo afuera del escenario. Es decir, si te agarran un tipo de eso y decís, sos un mentiroso. Los artistas en ese momento, ¿quién eran? Candó, Guarnero, Maruja, Estela Medina, y en el circular Walter y uno más, porque están en el escenario. ¿Cómo vas a explicar que sos un artista? No, sos un artista, que toque el otro, ¿verdad? Queda así y queda. Me destituyen de empleo público. Entonces voy y le digo, ¿viste que no soy un artista? Estoy destituido. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. No, es lo mismo, viste que no soy, si yo fuera un artista. Y queda ahí. De repente voy a trabajar a Buenos Aires, ¿verdad? Entonces le digo, mirá, me voy a Buenos Aires a trabajar. Y él me dice, y había un rumor que había que irse por Colonia. Viste, que había un rumor así, y todos sabían que por Colonia controlan menos. Porque yo estoy destituido, me llaman, ¿estás seguro? Sí, andate a Colonia. Y vos decís siempre que sos un artista. Sigue. En uno de los últimos momentos que yo trabajé bastante con cosas comerciales y otros tipos de espectáculos, pero comerciales también, vengo de Colonia, la último momento, y yo como iba y venía y no pasaba nada en Colonia. En una de las vueltas que vengo, viste que el Colonia tomaba el Honda, viste que te van Honda y vas hasta Colonia, y entonces calla la cola, yo todo tranquilo, de repente vi un grupo apartado del grupo principal, y bueno, con la cédula, el tipo hace esto, digo, ¿usted se puede quedar un poquito acá? Digo, bueno, sí. Un artista. No, pará, claro. Voy a hacer. ¿Qué decía? Yo dije, se comentaron entre ellos. Había uno como en una mesa, no eran eran de aduana, No era de aduana, pero eran aduanas sospechosos. ¿Se puede quedar un poquito acá? Sí. De repente, conversan con el otro, viene, y yo siempre recuerdo de Huarte, soy un artista, sospechoso, y vienen y me dicen, ¿puede quedarse con aquel grupo? Y yo ya empecé a temblar, y deme el bolso. Yo tenía un bolso. ¿Tiene equipaje? Le digo, no, deme ese bolso. Se lo llevan, estaban ahí, estuve con habían como 5 o 6 personas más,
cada uno entraba en un cuartito, después me tocó a mí, ¿verdad? Pero no estaba en el cuarto, sino venía y me hacía preguntas ahí. Y va, siéntese en la mesa, abre el bolso, saca un librito, era un programa de espectáculos que yo había hecho, y ahí agradezco a la estructura argentina, que los programas tienen fotos, y los entonces viene, el tipo abre el coso y me dice, ¿usted es este? Soy ese, y es toda la foto, porque viste que en los programas argentinos tenés todas fotos de todo. Y además, ¿qué programa? Contá. Y además, no, pará, que no termine. Perdón. Y después, en la misma fila, ¿usted conoce a esta señora? Sí, la conozco. Ah, ¿cómo se llama? China Zorrilla. Ah, se miran los dos, se miran. Yo me empecé como a embalar, ¿viste? Y arranca, se paran los dos para dictaminar, se van como para un cuartito, y yo como valiente le digo, y en la tapa está Susana Jiménez. ¡Ah, bueno, porque no estaba el nombre de Susana, pero estaba la figura. Y en la tapa, yo como un valiente. ¡Ah, bueno! Se puede ir en otro ómnibus, pero no es eso. Después llego a Montevideo, veo a Walter en el celular y le digo, ¿viste? Ahora soy un artista. Bueno, ¿algo más? No, tengo otro, no, corto. No. ¿Eh? Y no, tengo lo de Curi. Ajá. Tengo otro cuento de Curi, rápidamente. Rápido. Sala 2, se dictamina en el circular que concretamos para estar la sala 2, y nos nombraron a Curi y a mí para hacer la reforma de la sala. Y Curi es arquitecto, ¿viste? Y él me cuidaba mucho y me dice, Osvaldo, todo calculado acá. Bueno, sí, le decía yo. Y él era todo muy formal y un tipo muy responsable. Y yo fui adicto en ese momento. Yo era drogadicto. ¿Y de qué? De los remates. Yo iba todo, yo compraba todo para el circular, todo era de remate, todo era. En un momento, y era que decían, Puri decía, mirá que hay unos puntales y lo único que se puede arreglar es una viga corrida como de 14 metros que daba, no sé si, bueno, conocen un poco la sala 2, de uno, y eso es imposible, hacer eso es imposible. Voy al remate, eso me dijo eso, y me decía, y hacemos todo el cálculo, ¿tá? Y Puri no sabía que yo era tan de remate. Voy y veo con la gente una viga espectacular, y yo, viste que soy más emocional que cálculos, era decir, mirá que tenemos que calcular. Veo una viga enorme que estaba en el remate de construcción, no sé si la gente acá va al remate de construcción, digo, creo que sirve, pero no puedo medirla, estaba la gente, ya se estaba rematando, y me tiro al agua, y la remate, la entro, y no estaba, y con Curi habíamos arreglado que sacábamos toda la medida para empezar a hacer los cálculos. Entramos a la sala y me dice, pero ¿y esto? Bueno, viste que yo soy de remate. Sos un inconsciente, no calculaste nada, viste esas cosas. ¿Cómo vas a comprar? Pero lo calculaste, no podía medir lo que daba la gente. Es rápido de remate, sos un inconsciente, que esto que lo otro, y ahora ¿cómo hacemos? Bueno, pero mirá, que si no sirve, la devolvemos, ¿está? Sacamos las medidas y la devolvemos. Yo tengo un ingeniero y todo, y yo tenía abajo estaba la viga, y dije, yo rezaba, viste, y claro, sacamos porque según la gente, había que hacer todo el peso de la gente de arriba, más la viga, habíamos sacado los puntales
que daba, en ese momento había puntales para sostener el techo, y había que cortarlo, era toda una cosa, y no calculaste la gente que va arriba, si ponemos 2 filas, una fila, y yo así, me dijo de todo, y creo que el gordo Echandi, me parece, dije, no le des parte, no le viste, no, déjalo así, yo dije, bueno, sacamos la medida, y se la llevó, las medidas, para decir, y yo rezaba, tal, viste, en casa, ¿verdad? Y viene una vez y dice, sabes que sirve, que está bien. Hasta ahí la vida. Bien, para complementar, vamos a Gloria De Masi, también querida compañera del Circular, que después siguió su carrera en la Comedia Nacional. Va a leer un fragmento de la carta de Elena Zaffaroni a su hija. Querido hijo, has estado en el centro de mi pensamiento en esta convocatoria para armar la memoria. Tú, los jóvenes, los que crecieron durante esos años y los niños de hoy, a todos les debemos explicaciones y el derecho a la verdad. Sin ella no es posible construir una vida más justa. Aquel día, en Jardinera, ¿te acordás? La maestra preguntó los oficios de los padres. Uno dijo carpintero, otro abogado. Tú dijiste desaparecido. ¿Cómo entenderlo? Te robaron crecer junto al amor de tu padre, junto a su pasión por la justicia, junto a su carácter bromista, inteligente, reflexivo. No pudiste gozar de su bondad y juventud. Soñábamos con un mundo para ti de trabajo, de solidaridad, de fraternidad, donde todos crecíamos iguales. Pensábamos que si nos amábamos, siempre era un buen momento para tenerte, pues los hijos también son hijos de los sueños, de los compromisos de la vida que reafirmábamos contigo. En realidad, también éramos muy jóvenes y nos sentíamos, sin pensarlo, omnipotentes para cuidarte y para vivir. Pero para nosotros también llegó el día 13 de diciembre de 1974, 3 de la madrugada. Me sobresaltan los golpes en la puerta, tu padre que no se despertaba. Yo abro y entran no sé cuántos uniformados, armados, el capitán Cordero, luego lo supe al mando. Me ponen contra la pared, piernas abiertas. Se meten con él en el cuarto, golpes, ruidos, tiran todo y de pronto te descubren. Vos estás embarazada, dicen. Y ahí me vendan los ojos y me sacan. Ese segundo me congeló la sangre. Éramos 2 a correr la misma suerte, tú y yo. Podría. Esos días, querido, fuiste mi sostén, mi fortaleza, la convicción que tenía de que tú ibas a nacer contra viento y marea, que eras ya en mi vientre la victoria de la vida en ese lugar de muerte, de tortura salvaje, fue el absurdo, pero el eficaz razonamiento que me acompañó siempre. Te prendiste a la vida a pesar de los golpes, los plantones, la picana. No se ensañaron con nosotros como lo hicieron con otras compañeras, es cierto. Sí lo hicieron con tu padre, que nunca perdió la paz, el sentido de su amor a nosotros y a los compañeros, que lo hizo invencible, aunque lo desapareciera. Nos dio la vida con su entereza. No lo vimos más, nunca más. Llegó el día de tu nacimiento, el comienzo de nuestra separación. ¿Hasta cuándo? Pero también y especialmente la alegría de tu existencia para nosotros, tus abuelos, tus tíos, los amigos, las compañeras. Cuando me llevaron a la sala de parto, estaba vestida, esposada, con unos lentes con leuco pegado para no ver y no me di cuenta. Estaba tan feliz. Me sacaron el pantalón y los lentes. Naciste a las 15:05 de ese maravilloso 28 de abril.
Te llegaron regalos del Penal de Libertad, de Punta Rieles, de algún cuartel, de familiares de presos que supieron de tu nacimiento. La familia y los amigos, y sin distinción ni edad ni divisas, te rodearon. ¿Cómo ves, hijo? En esos momentos oscuros, trágicos, te cubrió el amor y la solidaridad. Una semana estuvimos allí. Cuando nos separaron, qué desgarro. El último baño, la última mema, la última canción en mis brazos. Lloré, me desesperé. Las fuerzas me abandonaron. ¿Cómo continuaría? En el mismo momento que la abuela te llevaba a su casa, a mí me trasladaban nuevamente al penal. No estuve esos 15 días que lloraste cuando nos separaron, ni te esperé ansiosa tu primer día de jardín. Yo reconozco nuestra forma, que es profunda, pero cuidadosa, respetuosa al acercarnos, y esa mirada madura tuya desde el día que abriste los ojos. No siempre resulta fácil, lo sé. Cuando pienso en Chiqui, tu padre, se me confunde todo, me inunda la rabia, la impotencia, se me oscurece el alma, la impunidad que se mantiene ahoga más que lo vivido. No elegimos el momento que nos toca vivir, pero una vez allí, la forma elegida de cómo vivirlo es lo que nos acompañará. El compromiso con lo que hacemos, con nosotros mismos, con los que queremos y con los que no conocemos, pero necesitan una vida digna, un futuro que no los excluya, hacen que valga la pena la vida, que nos da sentido y continuidad. Gracias por entenderlo y aceptar así nuestro inmenso amor. Mamá. Es una carta conmovedora e impresionante. Y de alguna manera escuchábamos las historias de Osvaldo que nos hizo sonreír tanto, y bueno, un poco lo que sucedió también en esos años, donde la sonrisa se mezclaba con la lágrima y de alguna manera las dos tenían un sentido y también nos hacían más fuertes, nos hacían sostener esos momentos. Esto también nos lleva a que ahora en esta misma sala, justamente por eso también Gloria, que va a participar, leía la carta de Zaffaroni, es parte de un espectáculo que se hizo hace unos años y que ahora se va a volver a hacer, que es Memorias para Armar, que son justamente, está hecho basado en vivencias, testimonios, situaciones de las compañeras presas políticas. Entonces, en un momento la idea, el espectáculo es dirigido por Mari Varela, y en un momento la idea era estrenarlo ahora en estos días, pero bueno, todavía va a ser dentro de poco, y es parte también de esta conmemoración de los 50 años y de lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? de la memoria para armar, de la buena memoria para que el futuro también sea más luminoso. Ahora sí, para redondear y terminar, y despedirnos también con parte de eso que hablábamos hoy, no solo de un vehículo artístico, sino también de la importancia que tuvo la música y el canto acá en nuestro teatro y en esos momentos. Rubén Olivera va a cantar, y Mauricio también, claro, Mauricio igual. ¿Qué pasa? No los veo. Todavía sí. No los veo. El otro día cuando nos juntábamos, creo que recordábamos, yo no lo sabía, que en algún momento A Redoblar se había ensayado en los camarines del Circular y se había estrenado aquí. Así que Rubén y Mauricio igual, adelante.
¿Querés? Como dejo acá, vení acá, vení. Estamos acá con dos sillas. Bueno, ¿viene acá? ¿Se adaptan? Sí, sí. Bueno, acá muestro acá. Y bueno, yo puedo sumar una historia que en el año 87 Washington Carrasco llamó para poner alarmas a una empresa de alarmas en su estudio y veía que un señor le esquivaba la mirada. Y en un momento como que bueno, sí, dice, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Le dice este señor a Washington y dice, soy Alain Castro. Solo que estaba con barba y demás, ¿no? Y dijo, no, ya arreglé con los blancos, y dice, me falta arreglar con los demás, pero estoy saliendo bien, ¿no? Y bueno, estoy en una empresa de seguridad, así que hasta ahí, por lo menos yo conocí la historia, ¿no? Bueno, pero con Mauricio desde ya nosotros la palabra resistencia nos gusta mucho, ¿no? Resistencia contra la dictadura y ahora resistencia contra el sistema, o sea, la resistencia no para, ¿no? Y hoy es un día especial porque hoy es el cumpleaños de un músico que fue docente, compositor, que fue maestro de muchos de nosotros, que es Corium Aronian. La Corium, a mí me venían cosas cuando estaban hablando, ¿no? Aparte de todos los recuerdos de los cruces acá, ¿no? De las dos salas con funciones simultáneas en donde nos cruzamos y de repente pasaba un gaucho junto con una doncella medieval. Cosa así muy particular. No, que a Corium siempre le gustaba mucho, hablaba de los pequeños gestos simbólicos de resistencia, ¿no? Cada uno tendrá los suyos. A mí me gustó mucho cuando leía la biografía de Víctor Soliño, ¿no? Que hablando de la canción Adiós mi barrio, que hizo con el Loro Collazo, ¿no? Viejo barrio que te vas, que cuando la estrenó le regalaron en los barrios, la gente le había comprado dinero y le regalaron una medalla de oro, cuenta, en su librito de memorias, y que él en la Revolución Española entregó la medalla de oro para que fuera fundida como parte de lo que le mandaban los uruguayos para la Guerra Civil Española. Y me acuerdo que a él le gustaba porque lo reiteraba, cuando la dictadura cerró el galpón, que Santiago Introini entró con todos los militares parados, levantó un sillón, una silla de ahí, se vino caminando por todo 18 y la instaló acá en el circular. Se habrán gestos, ¿no? Que todos recordamos, ¿no? Maravillosos, historias mínimas, no sé. Me venía un poco todo eso, ¿no? Y después, bueno, el tiempo acá, tuve la suerte de ser docente acá en la parte de música durante el 80, ¿no? De hacer música de obras de acá, Juan Moreira, ¿no? Amachos, ¿no? Así que hay una historia, para nosotros era también, igual que para ustedes, el lugar de, ¿no? Yo creo que incluso, no sé si no fue el quinceañero, el primer teatro donde entré, no me acuerdo si fue a Libertad, o a ver Cantando a Propósito, Biglietti, Lucho Fer y Olimareños. Seguro que fue la primera sala en que entré cuando volví, los que iban cantando, con dirección de Jorge Curi, sí, escénica, sí, y musical de Miguel Marozzi, ¿no? Si estarán vinculados, ¿no? Teatro y música, ¿no? Bueno, me callo. Creo que viniste con... No, me pasa que tuve la cabeza... el camarín, sí, eso lo cuente Mauricio, redoblar. A nosotros, creo que a los músicos de la generación nuestra, nos pasó que los teatros, durante la época de los milicos, si no existía lo que era los boliches, como para ir a cantar, ¿no? Es decir, no se acostumbraba, o había teatros y había algunos lugares de hacer recitales, pero no existía lo que hoy es el boliche, donde la gente toma una y uno va y canta arriba de eso, ¿no? Que te respetarán más o menos de acuerdo te darán más o menos ruido de acuerdo a veces puede ser muy desagradable, pero en otros lados la manejan bien.
Y el teatro, en los teatros, porque digo, dentro de todo, hoy hablaban, sentí que decían, fue un momento muy creativo para todos, para el teatro sin duda, y para la música popular también, porque nos obligaba la censura a ser muy finos, a buscar ese metalenguaje, esa otra forma de decir, esa guiñada, donde la gente seguía captada y se quedaba con nosotros, ¿no? Entonces, el teatro fue el lugar ideal para probar cosas. Nosotros probamos mucho, fue una generación que se jugó mucho y que era muy celosa de no repetirse, por ejemplo, de no copiar, de tratar de estar inventando cosas nuevas, de no copiarse a sí mismo, en fin, de todas esas cosas que hoy en día parecen un chiste, ¿no? Porque hoy se busca sonar, muchas veces se busca sonar bien parecido a tal, ¿no? Y a nosotros nos gustaba, bueno, esa cuestión que además venía de la generación anterior. Los nenes estos que teníamos ante nosotros, como Biglietti, como Los Olima, Citarrosa, Biglietti, Numa, Carvajal, Rubén Lena, toda esa escuela, eran tipos muy pesados desde el punto de vista artístico. Es decir, eran muy buenos, muy sólidos, y nosotros teníamos que partir de ese piso. Entonces, y esto también lo aprendemos con el Petiso Goliún, ¿no? Nos exigía mucho de concluir con Graciela, que también era. Nos exigía mucho en cuanto a siempre buscar la calidad de una obra, de una canción, de un texto, la calidad en sí misma, la calidad artística, no tanto el panfleto. No podíamos hacer panfleto, no podíamos hacer libertad. Tenemos que buscar otra forma de comunicar con un lenguaje de códigos, pero tratar de comunicar. Y teníamos un público que, claro, era un público ávido, porque no había mítines, no había asambleas. Entonces, bueno, teníamos que estos lugares pasaron a ser esos lugares de reunión, la gente se sentía respirando. Y bueno, el circular para nosotros fue para la generación nuestra, nosotros, los que iban, Cabrera, canciones. Yo el primer espectáculo que vi acá fue el de canciones. Y era una locura, una canción como hoy la siesta. Y bueno, era el entrar en este lugar. Yo ahora, cuando entré también volví a ver las cortinas, la oscuridad del teatro, ¿no? Llamaba mucho la atención. Y sobre todo una cosa que aprendimos, que era ese sentido colectivo, que los músicos no tenemos. El teatrero tiene naturalmente, para poder sobrevivir, que trabajar en colectivo. El músico en general es individuo más que nada. A veces se agrupa, pero digo, esa manera comunitaria de trabajar, que también la tuvimos nosotros en esa época, la aprendimos en estos lugares, porque, bueno, uno entraba acá como en su casa, y a veces estábamos horas, ensayábamos, pedíamos para reunirnos, nos metíamos en todos los vericuetos que hay de este lugar. Por todos lados tiene cosas, lugarcitos para esconderse, y nos encantaba. Yo creo que todos disfrutábamos. Yo me acuerdo perfectamente en el camarín acá, cuando estábamos planeando el espectáculo de Rumbo y conmigo como solista, que se llamó Para abrir la noche. La canción Para abrir la noche era una presentación, precisamos una retirada, y con Mauricio siempre tenemos, como nos juntamos, me acuerdo en el 83, hice una canción nueva, sobre el 1 de mayo. Yo también, siempre nos pasaba eso, ¿no? Y ese día estoy haciendo una murga. Yo también.
Mauricio me dice, tengo un verso, porque el corazón no quiere entonar más retirada. Yo digo, tengo una palabra a redoblar, que se repita en la noche, los camiones, que sale, redoblante, redoblar. Ah, bueno, pasámela. No, me acuerdo de ese comienzo, por ahí atrás, unos metros. O sea, de alguna manera se empezó a gestar acá, ¿verdad? Claro. Tiene una cosa. ¿Nació acá? Por lo menos. Con Glu Glu. Bueno, pero hoy queríamos mostrar una canción que... Obra de... ¿Por qué? De Ernesto. Claro, Trabaja eso. En la obra de El Choncho nos dice, habíamos sido alumnos del Choncho, yo había sido alumno, no. Pero con la Zaropa habíamos estado en el 78 y entonces nos propone hacer, que debe haber sido en el 79, ¿no, Claudio? Sí. 79, claro. El Choncho nos presentó a nosotros. Nos presentamos y él había hecho la música de una obra para niños. Y nos invitó a nosotros dos y a Carlito Vicente, que era otro integrante de Rumbo. Actuaba Fernando, actuaba Ángel Medina y Ana Pous. Ana Pous. Y entonces, ayer con Rubén nos pusimos un poco a recordar, ¿no? Y entonces estaba esto, a ver, un pedacito nos acordamos. Tú dices, si te anima. Música Lázaro. En el mundo del Lulu, las vacas hacen mu, cri 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 los grillitos, aunque salten un poquito, desmoronan las tortugas, dejan las orugas, Lulu, Lulu. No, pero baila. Me acordaba. Era todo el texto tuyo. Es inédita. La Vicente Marino me mostraron los perros. No, y nos vamos que... Si no nos vamos a poner a llorar acá. No, ¿por qué? Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, A redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando la falsa emoción, el beso fugaz, la mascarita de la fe, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar.
redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. El corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, a redoblar, 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 porque el corazón no quiere